clase por ahí van a ver términos como plaga, porque en muchos trabajos y en general se puede usar el término plagas, tanto para enfermedades como lo que nosotros conocemos específicamente como plagas insectiles, acarinas y demás, o sea, como un término general. ¿Mm? Entonces, como ustedes saben, desde siempre, desde el comienzo de la agricultura, los agricultores han ido desarrollando prácticas para controlar los diversos problemas que se les presentaban en sus cultivos. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos en fitopatología, hablábamos primero de que las enfermedades, las plagas, eran un castigo divino, la escuela ateísta, después había otra escuela posterior que decía que la propia planta se generaba el problema, autogenista que le llamaban, pero bueno, el hombre fue avanzando en sus descubrimientos y a comienzo del siglo XIX ya comprende mejor cuáles son las causas de las enfermedades y comprende que hay una interacción de la planta, de un patógeno y del ambiente. ¿Mm? Con esa mayor comprensión de lo que va pasando, que posteriormente se va ampliando con la escuela ecologista, que también empiezan a entender las interacciones, bueno, de diversos tipos, pero ya cuando el hombre tiene una comprensión más real de lo que pasa, que hay interacciones de distintos elementos en un lugar y en un tiempo para que se dé la enfermedad, desarrolla una serie de medidas y de conceptos destinados a manejar a estas enfermedades. Entonces surgen unos principios tradicionales que los hace Wetzel en 1929, 90 años, hace 90 años, que constituyen la base del conocimiento referida a el manejo de cualquier enfermedad en cualquier cultivo y en cualquier ambiente. Estos conceptos o principios tradicionales son estos 6 que están marcados de amarillo, que es la evasión, que es evitar la enfermedad seleccionando un lugar o una época, un tiempo, en el cual esté presente el inóculo o por alguna condición no se pueda dar la enfermedad, porque no está el vector, porque no es el momento adecuado, por algo no se da la enfermedad. Eso, evasión. El segundo principio se refiere a exclusión. Es evitar la introducción del inóculo. Ustedes van a ver después que esto se va perfeccionando con los años, pero el concepto se mantiene intacto. Erradicación, que es eliminar, destruir o inactivar el inóculo. Recordemos que estamos hablando de principios de 1929. Luego la protección, que es evitar que se produzca la infección por distintos medios. Luego la resistencia, que cultivares más o menos tolerantes o resistentes. Y luego la terapia, que ya sería el concepto de curar lo que está enfermo. Pero resulta que estos principios de 1929 siguen siendo tan válidos hoy como en ese momento. Sin embargo, hay algunos términos que se fueron modificando al avanzar la historia del hombre y su conocimiento del agroecosistema. Entonces, términos como excluir, eliminar, que implican directamente un objetivo de cero enfermedad, que no quede nada, ni una espora, digamos. Todo eso luego se vio que es contraproducente y hasta, en muchos casos, imposible. Entonces, se modificó el término control por manejo. Y entonces ya no se habla de eliminar la enfermedad,
como veíamos en los principios, en algunos de los principios, sino hablamos de manejar. O sea, necesitamos reducir el progreso de la enfermedad y mantenerla en un nivel aceptable. Otra deficiencia de esos principios es que en ese momento, en la época de Wetzel, o sea, en el siglo pasado, antepasado, en el 19, no se tenía conocimiento de incidencia, severidad, tasa de desarrollo, etc. Entonces no se tenía, no se consideraba la dinámica de la enfermedad. Actualmente eso es una base importante para un adecuado manejo. Entonces, pero eso estas pequeñas modificaciones, digamos, de eliminar, excluir, destruir y demás, cambiar control por manejo e incorporar los conocimientos de la epidemiología, que se incorporan esos principios básicos, digamos, mantienen en vigencia esos principios tradicionales, actualmente en todos los cultivos y en todos los ambientes. O sea, no se los debe descartar, sino adaptar. Entonces, como ya venimos escuchando a través de fitopatología y ahora en manejo, a las epifitias se las puede clasificar, así en términos básicos, en dos tipos, monocíclicas y policíclicas. ¿Cuál es la importancia de conocer si son mono o policíclicas? Bueno, de acuerdo a eso, vamos a ver sobre los parámetros epidemiológicos, que son inóculo inicial, tasa de infección y el tiempo. Vamos a tratar de seleccionar tácticas que influyan en alguno de esos parámetros y veremos, según la situación, sobre cuál de ellos conviene actuar para tener un mejor manejo. Por eso es tan importante saber si es monocíclica o policíclica la enfermedad problema que tenemos. Entonces, remarcando, hay 3 maneras en las que podemos reducir el nivel de enfermedad en cualquier punto de una epifitia. Reducir el inóculo inicial, que se acuerdan, el inóculo inicial se refiere al patógeno, o a la parte del patógeno, cualquier parte del patógeno que es capaz de iniciar el proceso de la enfermedad. Reducir la tasa epidémica, que nos da una idea de la velocidad en que se incrementa la enfermedad, y reducir la duración de la epifitia. Entonces, para enfermedades monocíclicas es fundamental reducir el inóculo inicial, que da comienzo al ciclo de la enfermedad, que va a durar el ciclo del cultivo. Pero si se tratan de enfermedades policíclicas, o sea que hay varios ciclos secundarios durante el ciclo del cultivo, o sea que van a ir generándose inóculos, arranca con el primario, pero va a haber más generación sucesiva de inóculos secundarios. Entonces, si la tasa epidémica es muy alta, si tratamos de reducir el inóculo inicial, vamos a conseguir que la epidemia se retrase. Si queremos reducir la tasa epidémica, vamos a tener en una enfermedad policíclica, o sea, en una enfermedad policíclica, lo expreso mejor, es fundamental reducir la tasa epidémica. Porque cuanto mayor velocidad tenga esos ciclos, o sea, se den los ciclos con mayor frecuencia, sin duda, esa enfermedad se va a incrementar en mayor medida en el tiempo, aunque el inicial quizás no haya sido muy importante. Entonces, reducir la tasa epidémica tiene un efecto mayor para la epidemia o epifitia que reducir X0, el inóculo inicial. Reducir el inóculo inicial tiene un sentido estratégico
si la tasa epidémica es baja, o bien si también se la ataca. En resumidas cuentas, y ya lo vamos a remarcar más adelante porque son los conceptos básicos, para las enfermedades monocíclicas es fundamental atacar el inóculo inicial. Para las policíclicas, sí, está bien atacar el inóculo inicial, pero fundamentalmente la tasa epidémica. Entonces, podemos mencionar algunas tácticas para reducir el inóculo inicial. Por ejemplo, y asociándolo con lo que vimos antes de los principios de Wetzel, seleccionar un momento, una etapa o un lugar donde el inóculo se presente bajo, o donde el ambiente no permita la aparición de la enfermedad. Por ejemplo, tener en cuenta las migraciones de los vectores, esquivándole a eso, por ejemplo. Evitar la introducción de inóculo inicial desde fuentes externas, todo lo que se refiere a cuarentenas, controles en la frontera para que no entre material vegetal que puede traer algún tipo de inóculo, reducir las fuentes de inóculo, por ejemplo, sacar los huéspedes alternativos, quemar los restos de cultivo afectados, aplicar un cura semilla. Ustedes saben que la semilla puede ser una fuente de inóculo importante. Fuente de inóculo, acuérdense que es el lugar donde está el inóculo, en este caso la semilla sería una fuente de inóculo, y al introducirla podría ser un vehículo muy importante de alguna enfermedad. Entonces aplicar cura semilla como protección, usar variedades resistentes a la infección inicial, o sea, evitar la entrada del patógeno a la planta como una medida de resistencia, o usar distintos tipos de terapia, como termoterapia, a través del calor, de la temperatura, quimioterapia con algún producto químico, o bien usando semilla o material de propagación certificado. Ahora vamos a mencionar algunas tácticas para reducir la tasa epidémica. Por ejemplo, el empleo de fungicidas o algún otro tipo de barreras para evitar que repitan esos ciclos secundarios, para frenarlos o para reducir esa tasa. Usar variedades resistentes o tolerantes que reduzcan la producción del inóculo. Curar a las plantas que ya fueron infectadas. Y algunas medidas para reducir la duración de la epifitia sería, por ejemplo, sembrar variedades precoces o en una temporada que madure más rápido el cultivo, y así reducir el periodo de susceptibilidad a la epifitia. O demorar la introducción de inóculos con controles estrictos a nivel cuarentena, movimiento de un área a otra, de un país a otro, etc. Ahora bien, seguro algo básico es que para poder pegar en tácticas, elegirlas, aplicarlas en forma combinada si es posible, necesitamos tener conocimiento de la biología del patógeno, la biología del cultivo y también los conocimientos sobre la epifitia, ¿no es cierto? Para hacer un manejo lo más adecuado posible. Ya sabemos, ustedes pueden haber escuchado y leído en los distintos medios distintos daños que se han producido a la vida en general, contaminaciones de agua, de suelo, etcétera, que por el uso indebido, exagerado, de productos químicos, sean plaguicidas o fertilizantes en general, que ponen en riesgo la vida en general y también la vida humana. Entonces, en los últimos años se ha incrementado la conciencia respecto a la necesidad de preservar los recursos naturales y el medio ambiente por nosotros y por las generaciones futuras.
Entonces, no es brindar, o sea, producir a cualquier costo y de cualquier manera. Ese concepto ha ido cambiando y ojalá cambiando, eh, porque es necesario que así sea. Eh, Actualmente el concepto es brindar a los consumidores productos de calidad e inocuidad asegurada. ¿Qué quiere decir inocuidad? Que no causen daño. Entonces, que sean producidos con técnicas conservacionistas y respetuosos del medio ambiente. Y así, el concepto de calidad ha sufrido una gran evolución. Entonces, ya no se valora tanto como antes la estética del producto, que sea impecable, que no tenga ni una manchita, que sea perfecta, porque hemos aprendido, se ha llegado a comprender a través de los años y de las consecuencias que se han visto a raíz de ese objetivo errado que tenía el hombre hasta hace poco tiempo, que había que modificar el concepto de calidad y había que mejorar los procesos de producción y de comercialización. Entonces, hay un nuevo concepto de calidad en el cual se respetan los recursos naturales, se preserva el medio ambiente y se cuida la salud de los trabajadores y de los consumidores. Se cuida la salud. Es un concepto nuevo que tenemos que internalizar cada uno en el rol que le toque y tratar de que, bueno, se siga tomando conciencia de la importancia de este nuevo concepto de calidad, por una cuestión de responsabilidad. Entonces, dentro de ese marco, surge lo que se conoce como manejo integrado de enfermedades o de plagas. Como verán, ya no dice control integrado por lo que venimos hablando, más lo que habrán escuchado a lo largo de todo este tiempo. Entonces, es una estrategia de control o manejo basada en la ecología y en tácticas que protegen o favorecen a los enemigos naturales. Se permite un uso moderado de agroquímicos, no es que se los rechaza, se los permite, son necesarios, obviamente, pero un uso moderado solamente después de un monitoreo sistemático de las poblaciones, de las plagas o las enfermedades que lo justifique. O sea, se incorporó ya hace años el tema del monitoreo, no aplicar a calendario, sino cuando realmente es necesario. Entonces, por supuesto, también hay que tener en cuenta que esas tácticas logren, aplicando esas tácticas, tengan un retorno económico, por supuesto. Estos conceptos tienen que ver también con que haya un retorno económico, una ganancia, o sea que hay que combinar todos esos aspectos. En realidad, la base del manejo integrado de enfermedades es pensar en la sustentabilidad de la producción. A su vez, la racionalización del uso de agroquímicos. Entonces volvemos al conocidísimo triángulo de las enfermedades, que ya sabemos que lo del triángulo es algo básico, pero que pueden agregarse otros lados, según incorporamos otros factores, ¿no es cierto?, como los vectores, por ejemplo, y en cada uno de esos puntos que tomamos como patógeno, que conocemos ya cómo tiene que ser el patógeno, todo eso ya lo vimos en fitopatología, el ambiente y el hospedante, sobre cada uno de esos ambientes, qué tipo de medidas podríamos aplicar para tratar de reducir el efecto de una epifitia. Y por ejemplo, en el ambiente mencionamos el escape, evasión, temperatura baja, drenaje adecuado, etcétera, que influyen en el ambiente. Sobre el patógeno, bueno, aplicar fungicidas si son necesarios, aplicar métodos reguladores, evitar la entrada de inóculos, por ejemplo, controlando, haciendo los distintos controles a las entradas a distintas zonas o países. Asumir nosotros como ingenieros agrónomos la responsabilidad, el rol también de comentar este tipo de conceptos hacia
hacia el público en general, ¿no es cierto? Que no cometan esa picardía de traer escondido en la valija algo que puede terminar siendo algo muy grave, una plaga o una enfermedad, hacer los pasos que corresponden para traer del extranjero o llevar de una zona a la otra cosas, cultivos de una zona a la otra. El hospedante también se puede trabajar sobre el hospedante, por ejemplo, extrayendo los hospedantes alternativos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Royas, que se acuerdan que teníamos dos tipos de hospedantes, bueno, el que no es cultivo, sacarlo, lo mismo que las malezas hospederas de patógenos o de plagas en general, aplicar productos. Todo esto está íntimamente relacionado al ciclo de infección, que ya lo conocemos, reiterando que nuestro objetivo al pensar en el manejo es ver en cuál o cuáles de estas 5 etapas podemos interferir para interrumpir o reducir el efecto de una epifitia. En cuál o cuáles de esas etapas podemos intervenir con las tácticas que dispongamos. Entonces, dentro de lo que sería manejo, se organiza en 5 tipos. Los métodos reguladores, que lo van a ver con el doctor Plopper en una clase posterior, y que se refiere a distintas medidas para evitar que ingrese el inóculo inicial. Son medidas reglamentarias, leyes que se debe cumplir, controles estrictos, cuarentenas, inspecciones, que terminan dando, digamos, autorización o no para el ingreso de determinado material a una región o a un país. Eh, en el métodos culturales que vamos a tratar enseguida, que son prácticas que tienen el objetivo de evitar que se pongan en contacto el inóculo viable con el cultivo. Por ejemplo, mencionamos acá unas cuantas: rotación, eliminación de cultivos, densidad de siembra, etc. Método físico, bueno, utiliza agentes físicos. Por ejemplo, la temperatura, con distintas técnicas que vamos a ver en un ratito, distintos tipos de radiaciones. Tipo químico, que lo van a ver también en clases posteriores, y método biológico, que lo vamos a ver también enseguida, vamos a ver los conceptos generales, donde se considera a las plantas resistentes, a las variedades resistentes a determinados patógenos, y también a los microorganismos que son antagónicos. Entonces, esa clasificación que acabamos de ver se hizo en función a la naturaleza de los agentes que se emplean. Y como les dije recién, vamos a ver métodos físicos, culturales y biológicos en esta clase, y en posteriores van a ver otros. Entonces, todo esto se enmarca dentro de la agricultura sostenible, que es un concepto también que se ha incorporado en las últimas décadas, y que se va a ir perfeccionando, Dios mediante, en las sucesivas. Cuando se piensa en qué medidas aplicar en un sistema de manejo de acuerdo a un determinado problema, reiteramos, fundamental saber si el problema en cuestión se trata de una enfermedad mono o policíclica, es la base del análisis. Si fuera monocíclica, vamos a aplicar estrategias que reduzcan la cantidad del inóculo inicial y su eficacia con distintas medidas, y si fuera policíclica, sí nos va a interesar reducir el inóculo inicial, pero limitar especialmente la tasa epidémica con distintas medidas. Reitero esto porque es la base de todo este tema. Tiene que quedar claro. Por eso lo reiteramos en distintas oportunidades. Dentro del manejo cultural, por ejemplo, tenemos
medidas de erradicación, que es directamente sacar plantas enfermas o sospechosas o partes de plantas enfermas y directamente quemarlas, destruirlas. Por ejemplo, bueno, en algunos de los casos que estamos mencionando, como cancrosis de los cítricos, las papas que tengan tizón tardío, o en el caso del carbón de la caña de azúcar, que se envuelve el látigo, ¿se acuerdan que en el extremo aparecía el látigo? Bueno, ese látigo, antes de cortarlo, se lo envuelve para que no disperse las clamidosporas y luego se elimina. En melanosis, eliminando las ramas muertas, donde queda el inóculo, etc. A modo de ejemplo, y para mostrarles un caso que es muy interesante porque es una enfermedad importante, que tiene 340 hospedantes por lo menos. Una doctora del INTA de Córdoba hizo un trabajo, mencionó algunas de las medidas. El mostrarles esto tiene el objetivo de mostrarles una situación muy seria, con muchos hospedantes, y de qué manera se trata de reducir el impacto de esta enfermedad. Mediante la exclusión, evitar que entre plantas enfermas de un lugar al otro, estrictos controles del SENASA, erradicación de plantas sintomáticas desde el comienzo, porque si ya no es en el comienzo, no tiene sentido la erradicación, no va a dar ningún sentido, no va a dar resultado. Eliminar los árboles asintomáticos que rodean a la planta enferma, pero como les decía, una vez que la enfermedad avanzó, no sirve. Disminuir el inóculo, podando ramas supuestamente afectadas, controlando los insectos vectores, atendiendo las plantas de una manera adecuada, con una buena fertilización, un buen riego, controlando las malezas, tratar de conseguir tolerancia o resistencia en los cultivares. Les menciono algunos de los hospedantes que hay en Argentina con esta bacteria. Por ejemplo, ataca ciruelo. En Buenos Aires hay trabajos que producen que estudian la escaldadura del ciruelo, de la hoja del ciruelo. En Catamarca, La Rioja y San Juan se presenta en almendro. En el NEA se presenta como clorosis variegada de los cítricos, también llamada pecosita. En La Rioja, Catamarca y Córdoba como quemado del olivo. Imagínense, chicos, estamos hablando de 340 antes conocidos. Esta enfermedad conduce a la merma de la producción y a la muerte de la planta. Es gravísima. Por ejemplo, en España, que hay una epifitia enorme sobre almendros, ya se van extrayendo más de 50.000 almendros. Esto pretende ser un ejemplo real, actual, para que tengan una idea de la magnitud que alcanzan algunos de estos problemas. Hospedantes alternativos, como les mencioné recién, sacar esos hospedantes que completan el ciclo en las rollas heteroicas y que facilitan la multiplicación del inóculo. Bueno, para que recuerden algunos síntomas de rollas. En este caso, este es en el hospedante alternativo. Malezas portadoras, el mismo concepto. Hay colegas que hicieron tesis doctorales sobre malezas portadoras, justamente porque para eliminarlas, no solo por todos los otros aspectos que involucra la presencia de maleza, sino también por este tema de ser portador. Lo que yo les muestro son una serie de ejemplos, pero lo que interesa fundamentalmente es el concepto, no que se aprendan todos esos términos. O sea, me refiero a los géneros y demás. Eso no me interesa que lo aprendan, sí el concepto. Cultivo de tejidos como otro método cultural. Los tejidos meristemáticos en general no tienen patógenos, salvo en etapas ya terminales de las enfermedades. Entonces se han desarrollado técnicas para desarrollar plantines nuevos, plantas nuevas, a partir de esos meristemas. Sobre esa técnica de cultivo de tejidos se aplica en distintos cultivos.
para generar plantas sanas de alta calidad. Les voy a mostrar en caña de azúcar cómo es el proceso que se utiliza para la obtención de caña semilla sana y certificada con un método que en este caso que les muestro corresponde a la Estación Experimental Obispo Colombe. O sea, para producir caña semilla de alta calidad a partir de vitroplantas. Entonces, se hace una micropropagación in vitro, se le da a ese meristeo una serie de elementos, esto se hace en laboratorio, una serie de elementos, nutrientes y demás para que se desarrolle el callo, desarrolle raíces, las primeras hojas. Una vez que está en condiciones, se lo pasa a invernadero, ya vamos a ver unas fotos, donde continúa el desarrollo del plantín, por supuesto con los máximos controles y cuidados. Una vez que ya está en condiciones, esa planta que parte de la vitroplanta, o sea, trae vitro, tiene que, se refiere a que se ha producido en laboratorio, pasa a otra etapa posterior de los semilleros básicos, que el semillero básico lo manejan los técnicos de la estación experimental, donde le dan el máximo cuidado, control, periódicamente se fijan de que no haya cero enfermedad, adecuado manejo en cuanto a la fertilización, riego, etc. Esto ya es a campo, a nivel campo. Luego pasa al semillero registrado, en el cual ya está el trabajo de la gente de la experimental en combinación con ingenios o cooperativas que multiplican esa caña semilla, siguen los controles, el manejo muy, muy cuidado. Esos registrados se hacen en distintos lugares de la provincia y siempre se utiliza, no sé si todos saben, pero probablemente no porque no han hecho todavía caña de azúcar, pero bueno, para los que no lo conocen todavía, la caña semilla, la caña de azúcar, perdón, tiene un primer ciclo que se le llama caña planta. Luego se cosecha, vuelve a producirse, y eso se llama, las sucesivas son caña soca, o sea, la primera se llama caña planta y las sucesivas brotaciones, digamos, se obtiene caña soca. Normalmente son 5 o 6 cañas soca. Bueno, en estos semilleros se utiliza, o sea, caña planta y caña soca 1. Bueno, después que pasa el semillero registrado, que ahí ya se permite un muy pequeño porcentaje de enfermedad, sobre todo del raquitismo y, digamos, y de la escaldadura, se permite un 2,5% a ese nivel, pasa a un semillero básico, también ya lo manejan siempre con la supervisión de la experimental, pero también lo manejan doctores, y, o sea, lo manejan determinados productores que a su vez lo llevan a los distintos productores de caña. Entonces, acá tenemos algunas imágenes de la parte del laboratorio, micropropagación. Acá ven cómo sigue el proceso, luego va a los invernaderos y luego se va a la plantación en el campo. Entonces, esto es una foto de un semillero básico ya instalado. Pasamos a otra técnica de manejo cultural, que es la rotación de cultivo, cuyo objetivo es reducir el inóculo del patógeno, las poblaciones de patógenos, poniendo plantas inadecuadas, o sea, plantas no susceptibles al patógeno problema. Como en todos los casos, tiene que ser en forma preventiva, porque una vez que ya el patógeno está en el campo, no vamos a solucionar rápidamente el problema. Entonces,
¿Cuál es la base de esto, chicos? La base de la rotación es poner un cultivo, o sea, al cual el patógeno no pueda atacar, no pueda sobrevivir. Entonces, es suprimir el sustrato apropiado para el patógeno por descomposición de los restos culturales. O sea, está indicada esta medida de rotación para los patógenos que tienen una fase necrofítica, o sea, que pueden desarrollarse en los restos culturales. Entonces, ¿en qué se basaría la rotación? En que en el tiempo en el que no va a estar ese cultivo susceptible y los patógenos quedan en esos restos culturales, o sea, tiene una etapa necrofítica en esos restos culturales, después si viene el cultivo susceptible, tiene su fase parasítica, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hay patógenos que tienen las dos fases? Entonces, si le sacamos, o sea, le sacamos el cultivo al cual ataca y queda en el suelo, en los restos culturales, el patógeno en su etapa saprofítica. Esos restos culturales, a través del tiempo, permitimos que los organistas los microorganismos benéficos lo destruyan, obviamente eso requiere un tiempo, ese microorganismo va a reducir su presencia sencillamente porque no va a tener sustrato, no va a tener dónde vivir. Ese es el fundamento de la rotación, que como les decía, tiene que ser una medida preventiva, va a funcionar mejor, ¿no es cierto? Puede de la otra, o sea, es mejor preventiva, pero puede hacerse de dos maneras, poniendo una planta no huésped, o sea, no susceptible, como les decía recién, o bien intercalando plantas que, que tienen propiedades antagonistas y que eliminan a los patógenos. Pero como todo tiene su limitación, nada es perfecto, chicos. Entonces, ¿cuál es una de las limitaciones? Hay microorganismos, ¿se acuerdan esclerotinia? Cuando vimos esclerotinia, por darles un ejemplo, que producía esclerosios, que esos esclerosios podían estar 5 a 10 años en el suelo. Imagínense, para destruir eso, los años que necesitarían rotar con otro cultivo. Una amplia gama de plantas susceptibles puede seguir siendo el caso de esclerotinia o de tantos otros. O bien, porque no conocemos, no es adecuado el lugar para incorporar con hospedantes tolerantes o resistentes, pero que no tienen un interés económico. Es decir, obviamente el producto el cultivo de rotación tiene que tener un interés económico porque si no el productor no va a aceptar nuestra propuesta de que haga una rotación. Bueno, acá hay una serie de ejemplos sobre patógenos controlables. ¿Cómo tiene que ser el patógeno que se pueda controlar? Bueno, que tenga dependencia nutricional del hospedante, como les decía recién, que sea específico de ese hospedante que vamos a sacar. No tener estructuras de resistencia. A su vez, que tengan esporas grandes. ¿Por qué? Porque nos interesa que no sean llevadas, o sea, cuando las esporas son pequeñas son llevadas de un continente a otro. En cambio, cuando son grandes, eso no sucede. Y que tengan pocos hospedantes secundarios, porque si no ya van a ver un ejemplo ahora, en otra diapositiva, donde han hecho la rotación, pero el cultivo que para rotar también era susceptible y obviamente el efecto ha sido contraproducente, el inóculo aumentado. Ahora, ¿cuáles no se puede controlar con la rotación? Esperen que voy a bajar esto. Solo voy a ver por si me avisen que no se escucha o algo. No, parece que todo va bien. Entonces lo pongo en mute, disculpen. Por ejemplo, Rhizoctonia solani.
Schizoctonia es un patógeno del suelo que tiene, como dice acá, habilidad de competencia saprofítica. ¿Eso qué quiere decir? Que se la rebusca para vivir de cualquier manera en el suelo, es muy habilidoso, prófito, que tienen estructuras de resistencia como los esclerosios, ¿se acuerdan? Acá tienen varios géneros que producen esclerosio, que tienen una enorme cantidad de hospedantes secundarios, o el tema de las esporas pequeñas que les mencionaba recién, que por ejemplo, roya de la soja, no tiene sentido hacer rotación porque las esporas pueden viajar, son pequeñas, pueden viajar a través del viento de un campo al otro, de un país al otro, etc. Bueno, esto solo recordarles a los esclerosios que seguramente es algo, son esos cuerpos negros en la foto de la izquierda y los cuerpitos claritos redondeados en la foto de la derecha. Ahora bien, ¿se acuerdan que los patógenos podían ser biotróficos o necrotróficos? Los biotróficos no pueden ser controlados por rotación, porque ellos no dependen de los restos culturales, necesitan el hospedante vivo. En cambio, los necrotróficos son potencialmente controlables por la rotación porque ellos son los que viven de los restos culturales, que son los que dejamos en el campo, ponemos otro cultivo y permitimos que se produzca el control biológico de la destrucción de estos restos culturales por los microorganismos del suelo. O sea que la rotación sería una medida que combina método cultural y método biológico. Bueno, esto para recordarles cuáles eran los biotróficos, los hongos que producen oidio, por ejemplo, los que producen mildio, los que producen roya, etc. Y acá hay unos ejemplos que les vuelvo a decir, interesa el concepto y mostrarle algunos de los tantos ejemplos que existen. Por ejemplo, en esta rotación soja-girasol, pretendían controlar a la podredumbre carbonosa, pero resulta que también ataca girasol, entonces la rotación no tuvo sentido. Bueno, hay una serie de ejemplos que después lo pueden leer ustedes tranquilos. Bueno, acá algunas fotos que les recuerdan los síntomas de las distintas enfermedades que estamos mencionando. Calidad de semillas, yemas, bueno, obviamente sabemos que las semillas puede ser un vehículo importante, es fundamental trabajar con semillas certificadas, también utilizar yemas en los cítricos, yemas de plantas con sanidad controlada, obviamente, para generar plantas sanas. En el caso de soja, bueno, controlar las semillas, que sean semillas certificadas. Muchas veces hay trabajos que se hicieron en la cátedra donde se comparaba la calidad de semillas de soja certificada y la reutilizada por el productor, con resultados muy claros de la importancia de utilizar certificada. En cuanto a la fecha de siembra, estudios que se hicieron, de los cuales tomamos algunos ejemplos, que por ejemplo siembras muy tempranas, en el caso de la soja, por ahí hay mayor incidencia de dumping, porque digamos la germinación es más lenta en casos de siembras tempranas con temperaturas más bajas o no adecuadas, digamos, el proceso se hace más lento y hay mayor incidencia, pero las siembras tardes hay trabajos que mencionan que si bien la calidad de la semilla en cuanto a hongos es mejor, también hay mayor incidencia de mildio. Bueno, acá mostrándoles hongos de semillas, virus, en este caso, virosis en semillas de soja. Recordando el dumping, ¿se acuerdan que dañaba el cuello y producía el vuelco o no germinaba la semilla? Mildio. El escape o resistencia a la infección no aparente. Este término lo van a ver en distintos momentos.
el nombre de escape o resistencia a la infección aparente, que son sinónimos, claramente nos marca que no es una resistencia real, es aparente. ¿Por qué? Porque en realidad le estamos escapando a algún factor para que no se dé la enfermedad. ¿Mm? Pero si no hiciéramos eso, podría darse. Por ejemplo, en papa semilla, escapando al pulgón, en épocas donde aparece el pulgón, que no es, la papa no da hojas para que no pueda ser atacada y entonces el pulgón no pueda transmitir. ¿Mm? O en poroto, también una serie de investigadores han comprobado que antes del 15 de enero lo atacan las bacteriosis. En esto, por supuesto, chicos, todos estos ejemplos son en base a investigaciones. Ustedes saben, la agricultura no es matemática, o sea que las situaciones son variables, los años son variables, los campos son variables, etc. Lo que les muestro son trabajos o exposiciones que han ido dando especialistas en distintos temas para generarles conceptos. No es matemática esto tampoco, ¿no es cierto? Pero los conceptos son los importantes porque cada uno analizará en el momento que les toque, en la situación que tenga, qué es lo que le conviene en base a los conceptos que vamos adquiriendo y que van a seguir adquiriendo, por supuesto. Entonces, densidad de plantas, también hay una serie de trabajos donde muestran que aumentar la densidad de plantas, en algunos casos, favorece la aparición de una serie de enfermedades que al final termina reduciendo la producción y reduciendo la calidad de la producción. Hay distintos casos. Y en algunos no se ven afectados. Ahí tienen los ejemplos. Bueno, también esto es para cuando lo estudien utilidad y vean los ejemplos. En cuanto a la profundidad de siembra, a mayor profundidad de siembra, hay mayor tiempo y mayor superficie del tejido expuesto a patógenos de suelo. O sea, hasta que emerge la plántula, todo ese recorrido de tejidos, al estar en mayor profundidad, tiene más chance de ser afectados por los patógenos del suelo. Suelos con buen drenaje. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto los estraminipiles, por ejemplo, que son flagelados, que tienen zoosporas, que son flageladas? Bueno, al tener flagelos, eso sirve para desplazarse en el agua. Al haber suelos con mal drenaje, están en un lugar óptimo y pueden afectar, en estos ejemplos que estamos dando, al pasto o a los cítricos con distintas enfermedades. En cuanto al riego, es también un factor muy importante, ¿no es cierto? Hay enfermedades que se desarrollan en mayor medida cuando hay un riego excesivo, predispone la planta a ser afectada, pero también hay algunos patógenos, como macrofomina, por ejemplo, que ataca perfectamente en condiciones de baja humedad. Por ejemplo, acá dice en almácigos reducir los riegos en casos de dumping off. Bueno, es un ejemplo. Lo que estamos diciendo es manejar el riego de la manera justa, no exagerada, para evitar la diseminación de las formas móviles de hongos y bacterias. Revisión de los lotes, bueno, esto está asociado al concepto de monitoreo, que se acuerdan que al comienzo nombramos, para poder hacer un seguimiento y atacar al problema en su comienzo, cuando todavía tenemos chance de éxito, tenemos que hacer revisaciones de los problemas que se pueden ir suscitando y para tomar medidas oportunas. En cuanto al control de malezas, como ya les dije, en muchos casos son portadoras de patógenos, de plagas, etc. Entonces,
además de competir con el cultivo, digamos, a los nutrientes, al espacio y todo lo demás, que hace un cultivo menos vigoroso, ¿no es cierto? También le estamos aumentando la posibilidad de enfermarse al tener reservorios de inóculos patógenos, ¿no? Entonces, controlar la maleza, además de permitir eh, mayor circulación de agua en el cultivo, por lo tanto va a reducir la humedad, que ustedes conocen ya que es un factor importante para el desarrollo de las enfermedades. Regulación de pH del suelo en determinadas superficies hay una serie de trabajos donde muestran qué pH favorece la presencia de determinada enfermedad. Entonces, según el caso problema, vamos a analizar ese factor. La fertilidad del suelo, que es un factor importante, por supuesto, porque una planta vigorosa va a estar en mejores condiciones para, digamos, defenderse frente a un ataque de un patógeno, pero tampoco pasarse, digamos, de la raya en cuanto a una fertilidad excesiva, porque se ha visto que cultivos con una mayor, o sea, muy vigorosos, son más atacados por algunos patógenos, como ser el moho gris, que es el causado por botritis, ¿se acuerdan? Y también y oídos. Control de vectores, bueno, para eso tenemos que recordar todos los conceptos que venimos escuchando de zoología, de fitopatología y que ahora reiteramos, a través de las semillas, a través de la eliminación de las plantas hospederas, aplicación de insecticidas en el momento que corresponda y si corresponde, permitir la acción de predadores, parasitoides y entomopatógenos, poner productos que no los eliminen, que permitamos el control de estos elementos que están en la naturaleza. El empleo de variedades resistentes, por supuesto. Entonces, también trabajar en forma interdisciplinaria en lo posible o acudir a lugares donde nos pueden brindar información, por ejemplo, respecto a las migraciones de los vectores, cuáles son las predicciones que existen frente a esa plaga, problema que tenemos, y por supuesto, si está disponible, utilizar los sistemas de alarma. Bueno, esta es la conocida, por suerte conocida a través de fotos, no porque la tengamos acá, gracias a Dios por ahora, la chicharrita, la Diaforina citri, que van a tener posteriormente una clase específica sobre el tema de HLB. Cosecha oportuna. Cuando los órganos ya están listos para cosechar, hay que tratar de hacerlo cuanto antes para preservar la calidad y reducir la incidencia de patógenos. Un trabajo que hizo el ingeniero Prado de la estación experimental, él analizó la calidad de las semillas, perdón, la ingeniera Prado, es Cintia Prado, de la estación experimental, ella analizó la calidad de las semillas luego que han sido cosechadas después de varios días de precipitaciones que no permitían la cosecha. Entonces vio cómo se redujo el poder germinativo en un 39 o en un 24% según el ciclo de la soja. Bueno, ahora les propongo, seguro que van a decir que sí, 10 minutos de descanso para que se levanten, tomen un cafecito, den una vuelta. Son 9:30, 10 menos 20, volvemos y hacemos la segunda. ¿Ah? Seguramente van a estar de acuerdo. Nos viene bien un cafecito. 10 minutos. 10 menos 20. Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, profe, no hay Sí, le problema. cargamos el mate.
Bueno, ahora vamos a ver métodos físicos y métodos biológicos, y con eso esta clase termina, ¿sí? Entonces, métodos físicos, por ejemplo, la solarización. Eh, la solarización es un método preventivo, barato, que tiende a reducir el inóculo inicial, es fácil de aplicar, y el objetivo es reducir la presencia, en el caso nuestro, de inóculo, de patógenos, también controla artrópodos y también a malezas. Es sencillo en el sentido que lo que se hace es dejar la parcela a la que se le va a aplicar este método, se riega hasta 60 centímetros de profundidad y se aplica un plástico transparente sobre esa superficie, y eso se entierra en los bordes, hasta 30 centímetros, o sea que quede hermético, y se hace en época de verano. Es un método que utiliza el calor del sol, de las radiaciones solares, para elevar la temperatura del suelo a la vez que está regado, o sea, que está húmedo y alcanza mayor temperatura, lo cual promueve la germinación de las esporas de cualquier microorganismo que está en el suelo, y esas esporas son atacadas por los antagonistas naturales del suelo. Este proceso dura aproximadamente 30, 40, 50 días. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, tiene varias ventajas que vamos a ver enseguida, pero también, como todo, ya les dije que nada es perfecto, también tiene sus desventajas. Dependemos del sol. Entonces, pero no produce vacío biológico. Pero les cuento que esto es algo muy bueno, porque no buscamos el vacío biológico. Nosotros conceptualmente tenemos que tener en la cabeza, buscamos el vacío biológico, pretendemos que lo que sucede en la naturaleza se mantenga, o sea, que existan los antagonistas que puedan controlar a los fitopatógenos, y si nosotros aplicamos una técnica que mata todo, estamos rompiendo esa cadena, ¿no es cierto? Y desequilibrando el ambiente. Este método no produce vacío biológico. Entonces, ¿cuál es un indicador práctico de la efectividad? Son las malezas gramíneas, porque son más tolerantes al calor. O sea, después de ese tiempo nosotros sacamos el plástico y no vemos malezas gramíneas, quiere decir que anduvo bastante bien la rotación, perdón, la polarización, porque se han reducido las malezas gramíneas. Ahora, este tipo de sistemas, en algunos países, no en Argentina, existen máquinas para aplicar esos plásticos, miren, enormes superficies que las están aplicando, pero en general se aplican, por lo menos para Argentina, en superficies más pequeñas. ¿Y cuáles son las ventajas? Es no contaminante, evita el vacío biológico, que ya les expliqué lo que era, no hace ningún tipo de daño al suelo. El plástico, que es lo que utilizamos, sirve para varios ciclos, es accesible, fácil, las tareas que se hacen son las que ya les dije, y no se usa agroquímico, y reduce la población de patógenos y nemátodes. Si ustedes se acuerdan de microbiología, la ingeniera Elsa Ulla hizo su maestría sobre este tema, con resultados muy interesantes.
Pero la desventaja es que durante ese periodo el suelo está sin cultivo. Por supuesto, esto no es apto para cultivos extensivos. No van a poner, no van a plastificar. Bueno, independencia, porque por ahí hacen todo el proceso y resulta que tocan seguidillas de lluvia, por ejemplo. Pero bueno, ya les dije, nada es perfecto, pero esto es algo barato que se puede probar. Y también porque puede destruir las micorrizas. Tratamientos con calor. Este es un método que antes se usaba mucho y ahora muy poco, porque se aplica durante media hora vapor a través de cañería hasta alcanzar 83 grados del sol. Pero se produce del suelo, se produce una serie de reacciones químicas, liberación de monóxido de manganeso, que es tóxico. Entonces, no es un método recomendable, pero les comento que sí existe y que en algunos casos se lo ha usado. Por supuesto, mata todo, es de amplio espectro, de alta eficiencia, y se usa en cualquier tipo de suelo, pero bueno, o sea, posteriormente se puede aplicar tricoderma, lo que quieran, pero es un método, digamos, que yo no lo recomendaría, fundamentalmente porque produce el vacío biológico, ¿no? Y tienen esas otras desventajas, pero bueno, les quise comentar porque sí se lo conoce, se lo aplica en algunos casos. Tratamiento con agua caliente, acá viene la termoterapia, que por ahí lo hemos mencionado al comienzo, que se utiliza para caña semilla, trozos de caña que se sumergen en agua, si es hidrotermoterapia, agua a esa temperatura, y se utiliza para control de la escaldadura y el raquitismo de la caña soca, o bien tratamientos de órganos almacenados con aire caliente. Esto, el ejemplo que se les da es respecto de patatas almacenadas durante 2 semanas a 28-32 grados. ¿Cuál es el objetivo? A esa temperatura se logra que se cicatricen las posibles que pudiera haber, que son las puertas de entrada para bacterias, para rizopos, para otros microorganismos que entran por heridas y van atacando. Entonces, de entrada, se la somete a 28, 32 grados, se cicatriza las heridas y se obtiene, digamos, mejor sanidad en el producto. Bueno, acá vemos una canasta con caña semilla que se sumerge en el agua térmica. Después, control de enfermedades mediante refrigeración. Ustedes verán que cuando van a comprar a los supermercados y demás, todo está en heladera, pero eso lo que hace es evitar el progreso de la enfermedad. El frío no mata nada. El frío lo que hace es detener, o sea que una vez que ustedes lo sacan de ahí y lo ponen a temperatura ambiente, si tiene algún tipo de inóculo, eso va a progresar. Entonces, por ejemplo, acá le damos el caso de frutilla, pero lo concreto, por ejemplo, en cualquier laboratorio, por ejemplo el nuestro en la cátedra, tenemos freezer donde conservamos todo tipo de microorganismos y cuando necesitamos por, por, para un trabajo, para lo que sea, o sean benéficos o sean perjudiciales, ¿no es cierto? Tenemos cepario en freezer, lo sacamos y se reactiva. Eso es, digamos, una práctica común. Conclusión, el frío no mata, sino inhibe o retarda el desarrollo de las enfermedades. Por ejemplo, en transporte. Bueno, y después esto de las radiaciones, el ultrasonido y demás, prácticas que son innovaciones que se van probando, que en algunos casos se utilizan, no están generalizadas. Y ahora pasamos al último punto que se refiere a los métodos biológicos, que como le mencioné en un comienzo, o sea, método biológico es amplísimo, pero nosotros vamos a ver una parte de eso que se refiere a variedades resistentes solamente
mencionándolo como que es el método más económico, seguro y de mayor efectividad. Si hay variedades resistentes, a lo primero que se echa mano, va a reducir la tasa de incremento de la enfermedad, o sea, ERE, vamos a tener menor pérdida, y no va a haber contaminación ambiental. Pero el tema de las variedades resistentes, no hay de todas las enfermedades, y además sucede fiebre de resistencia en algunos casos. ¿Se acuerdan cuando vimos roya en caña de azúcar, en fitopatología? Les comentamos que, por ejemplo, hay variedades que han sido resistentes durante muchos años a la roya marrón, pero después hubo lo que se llama quiebre de resistencia, que pasaron a ser susceptibles. O sea, es un trabajo permanente, porque también, digamos, puede haber cambios en el patógeno, ¿no es cierto? Y que son las que producen en realidad el quiebre, se altera el patógeno y es nuevamente agresivo, ¿no? Entonces se pierde esa resistencia, pero existiendo es la mejor medida, por todo lo que estamos hablando. Sin ir más lejos y haciendo una acotación con el tema del coronavirus, vieron que hablan de que en Europa las cepas que han vuelto a aparecer en esta nueva ola parece que son, dicen los entendidos del tema, que son mutaciones, cambio, bueno. Entonces, por ahí gente que ya lo tuvo, lo vuelve a tener, bueno, voy al tema sin querer poner, o sea, es el conceptual lo que estoy hablando, que la resistencia no es para siempre, en ningún aspecto. Nosotros vamos a utilizar, si bien hay muchas definiciones de control biológico, la más sencilla, que es la utilización de microorganismos benéficos para reducir efectos indeseables de los patógenos sobre las plantas. O sea, estos tampoco producen vacío biológico, tampoco queremos que lo produzcan, está claro. ¿Cuáles son los componentes del control biológico? Acá tenemos un esquemita que nos muestra que está la planta, el patógeno y el ambiente, pero ahora se agregan los antagonistas, todos interactuando entre sí. ¿Cuáles son las características? No elimina la enfermedad, está claro, pienso. Reduce el inóculo inicial, mantiene el equilibrio al patógeno dentro del equilibrio natural, que es lo que buscamos. Por otro lado, la relación antagonista versus el patógeno es específica. Nosotros buscamos, cuando se trabaja en control biológico, relaciones específicas, o sea, que haya una alta especificidad entre el patógeno que queremos controlar y el antagonista que queremos aplicar para su utilización. De hecho, antes de utilizar un antagonista que tiene, digamos, muy buen efecto sobre el patógeno, hay que probarlo sobre otro tipo de microorganismos para ver que no produzca ningún problema. O sea, que vaya a nuestro objetivo específicamente. Por otro lado, el hombre desarrolla el control biológico a partir de la observación de lo que pasa en la naturaleza. El hombre ve determinados comportamientos y se da cuenta que lo puede utilizar, y a partir de ahí se desarrolla lo que llamamos control biológico. Es barato, es inocuo para la vida en general, aspecto muy importante. Se adapta a distintos tipos de agricultura, y es deseable que cada agente desarrolle distintos mecanismos de acción. Ese concepto es el mismo que les dicen cuando hablan de los productos químicos, ¿no es cierto? Que es bueno que el agente de control biológico tenga simultáneamente distintos mecanismos para seguir siendo efectivo sobre la presa. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, la principal ventaja es que protege la salud, la salud del productor, ¿no es cierto?, del que trabaja en el campo, del agricultor y de los consumidores, y mantiene el equilibrio ecológico.
principal ventaja. Luego que se puede combinar con otras formas de control. El control biológico no es enemigo del control químico, en absoluto. Se busca los productos que sean efectivos, los productos químicos que sean efectivos en su función, pero que permitan el desarrollo de los antagonistas. Es relativamente barato y puede autoperpetuarse, o sea, una vez que se ha incorporado a ese lugar, a ese ecosistema, como es un ser vivo, puede autoperpetuarse. Y, como les decía, elimina a los otros organismos que no son el objetivo de nuestro control. Además, los de control biológico, que eso significa el ACB, agente de control biológico, no se acumulan en la cadena alimentaria y se puede usar tanto en ambientes naturales como en artificiales. La idea, como les decía recién, es combinar distintos métodos, como la solarización, la resistencia, las rotaciones y todo lo que tengan disponible y sumar distintas estrategias. Pero nada es perfecto, tenemos las desventajas. No existe agente de control biológico universal. O sea, no podemos traer un agente que funciona de maravilla en qué sé yo, donde quieran, ponerlo acá y que funcione de 10. Lamentablemente no es así. Hay que probar, puede o no serlo, pero es muy probable que no sea. En la medida de lo posible, hay que buscar cepas autóctonas. Por ejemplo, aprovecho de comentarles brevemente, el doctor Enzo Alori, que es docente de nuestra cátedra de fitopatología, él hizo su tesis doctoral seleccionando tricoderma a partir de muchos hospedantes, hizo una serie de ensayos a nivel laboratorio, a nivel vernáculo y después a nivel de campo, y vio que unas determinadas cepas a las que le hizo la identificación molecular, que están en un cepario internacional y demás, pero él vio que esas cepas seleccionadas han hecho un muy buen control. No es que quedó a cero, bajó el nivel de la enfermedad, de enfermedades en poroto, hizo ensayos a campo durante 2 campañas seguidas, bajó el nivel de la esclerotinia en poroto, y también pudo ver que al tiempo que hizo las aplicaciones, volvió, etcétera, etcétera, volvió y extrajo muestras de suelo, e hizo todos unos análisis que los hizo en Uruguay, en la Universidad Nacional de Montevideo, y vio que esas cepas, no cualquier tricoderma, esas cepas que él había aplicado, no me voy a extender en detalle, pero que tengan la idea de que sí funciona, estaban incorporadas a ese ecosistema donde él hizo la aplicación, ¿no? Entonces, todo esto para decir que puede ser duradero, aunque los efectos no sean inmediatos, no es de hoy para mañana, pero tiene efecto. Obviamente requiere un trabajo esforzado para llegar a eso, a hacer una buena selección y aplicación. Por otro lado, la opinión pública no demanda con suficiente firmeza una reducción de agroquímicos, ¿no? De pesticidas químicos. Repito, hay que usarlos, son necesarios, pero con más racionalidad. Pero hay gran parte de la población que no sabe o no conoce o no encuentra la manera de manifestar su preocupación y hacer mayor presión para que se reduzcan y se utilicen más en los productos lógicos, ¿no? Entonces, si esa presión fuera mayor, probablemente estarían más en uso.
se va aumentando a través de los años y seguramente va a ir aumentando al revalorizarse el tema de nuevo concepto de calidad que hablábamos al comienzo. ¿Qué son los antagonistas? Son agentes de control biológico que potencialmente interfieren en los procesos vitales de los patógenos vegetales. Pueden ser hongos, bacterias, etc. Pueden ser residentes o introducidos, que es lo que comentamos recién. Los mayores éxitos comerciales se han logrado con géneros como Tricoderma, la reina de los antagonistas, pero también hay otros como Clonostaquis y Coniotirum, y dentro de las bacterias, Pseudomonas agrobacterium. También está el grupo microbiano de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Sobre este grupo, trabajos muy interesantes de la cátedra de microbiología de nuestra facultad, con excelentes resultados. ¿Y cuáles son las características deseables de un antagonista? Que sea genéticamente estable, que pueda producirse en medio de cultivos sencillos y económicos, justamente para que sea accesible su producción, que puedan colonizar rápidamente, de manera de ganarle, digamos, al fitopatógeno. Siempre actúan los antagonistas de mejor manera cuando son preventivos, ¿no es cierto?, más que curativos, y persistir de manera efectiva. También que se necesiten bajas concentraciones, que puedan resistir a los fungicidas que se utilizan en ese cultivo, que se puedan aplicar con los métodos convencionales y que la formulación sea estable, que sea inocuo, como ya hablamos, tanto para el hospedante, los animales y los tóxicos, o sea, esa formulación sea inocua, o sea, que no cause daño. En cuanto a la formulación y a los modos de aplicación, para el control biológico de habitantes del suelo, se puede hacer manipulación del ambiente, y esto se refiere a dar las condiciones, favorecer las condiciones para que prosperen los antagonistas que ya existen ahí. O bien por la introducción de antagonistas, puede ser al suelo o a los órganos de propagación. Es decir, se pueden aplicar al suelo o, por ejemplo, aplicar, a la semilla y sembrar la semilla. Entonces, los productos de mercado, que hay varios a base de tricoderma, el principio activo son los conidios y las clamidosporas, que se acuerdan que eran estructuras de resistencia. ¿Por qué no se usan las hifas del micelio? Porque no resisten el proceso de secado. ¿Cómo pueden ser esas formulaciones? Polvo mojable, polvo seco, formulaciones en aceite, encapsulado. Como les decía recién, pueden ser aplicados a la semilla o al suelo o al sustrato, sea el que sea, por ejemplo, si es directamente a la parte aérea. Por ejemplo, Enzo, el doctor Alori, aplicó, bueno, en distintas formas, pero también al sustrato directamente a las plantas de poto cuando estaban en floración. ¿Por qué? Porque las ascosporas de esclerotinia entran en la época de floración. Entonces, una de las aplicaciones que hizo fue al sustrato, o sea, las plantas de poroto en un campo de producción en el estado de floración. O mediante aplicación aérea, que también se puede aplicar. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos controlar hongos habitantes del suelo? Podemos mezclarlo con distintos tipos de fertilizantes o inoculantes que utilicemos, se los mezcla con orgánicas y se lo aplica, o sea, método sencillo, nada sofisticado. Ahora, si esos antagonistas se desarrollan en medios, pueden ser sólidos o líquidos. Por ejemplo, tricoderma se puede multiplicar en medio agar-papa glucosado, pero para una producción mayor, para hacer esos ensayos en campo, no podíamos hacerlo en caja de Petri, nos iba a salir carísimo porque el medio de cultivo, el agar-papa, la papa no, pero el agar es carísimo.
Entonces había que utilizar otro medio. Bueno, lo multiplicamos. Estos trabajos de tricoderma de distintos tipos se hacen en la cátedra hace varios años. En arroz, en el arroz más barato que venden en los súper, se hace un proceso y se lo multiplica en bolsas de arroz. Entonces, así tenemos grandes cantidades de tricoderma a un costo barato. Bueno, el asunto es que podemos hacer suspensiones acuosas a la hora de ir a aplicar y conservarlo a temperaturas menores a 20 grados en heladera. Eso es de fácil aplicación y fácil manejo. Se puede aplicar en forma de granulados. Si se evita la aplicación en forma de polvo, tiene que haber posibilidades de hacer el recuento de conidios para ver, digamos, que se mantenga la formulación en forma adecuada. También se puede hacer cobertura de semillas, que es un método muy utilizado y que a su vez al estar ya no aplicado, puede aplicarse al suelo, pero si se lo aplica directamente en la semilla antes de sembrar, nos aseguramos de que las semillas van a ser, las raíces que emerjan de esa semilla van a ser colonizadas por tricoderma. Y otro aspecto muy importante de los antagonistas es que pueden ser aplicados con máquinas convencionales, o sea que no implica gasto extra. Y ahora vamos a ver algunos de los mecanismos que involucrados en los antagonistas. Parasitismo. Bueno, el concepto general de parásito es cuando un individuo vive a expensas de otro al que obviamente en general perjudica. ¿A qué se refiere el hiperparasitismo? Es cuando hay parásito que parasita a otro parásito, o sea, una cadena de parásitos. Entonces, ataca las hifas digamos, del afectado, y por supuesto las estructuras propias, las de reproducción sobreviven, y entonces reducen la cantidad de inóculo del patógeno. Este ejemplo que les puse ahí, ese Darluca, cuando se lo encuentra con mucha facilidad cuando se toman muestras de rollas. Es muy común al hacer los preparados microscópicos que cerca de esas pústulas con las esporas de las rollas aparezcan esporas de este Darluca en forma natural. ¿Cómo funciona el micoparasitismo? Hay un crecimiento orientado de las hifas de tricoderma hacia el hospedante, que en este caso el ejemplo es de Rhizoctonia, que saben que es un patógeno muy polífago y difícil de controlar, porque funciona muy bien como saprófito y ataca un montón de cultivos. Bueno, la cuestión es que el tricoderma crece en las hifas hacia el hospedero, son atraídas por Rhizoctonia. Una vez que lo reconoce, lo enrolla con sus hifas, ya vamos a ver unas imágenes, lo enrolla y luego secreta unas enzimas que producen los orificios de la pared de Rhizoctonia, penetran las hifas dentro de las hifas de Rhizoctonia y directamente producen la lisis, o sea, la desintegración de las células del Rhizoctonia. Entonces acá vemos cómo tricoderma lo envuelve, bueno, en este caso una hifa de Pythium, la envuelve y después con las enzimas hace esos orificios que ven ahí con lo que entra. Y terminó o sea, colapsa el micelio de Pythium Rhizoctonia. Esto es solo para presentarles la tricoderma a nivel, bueno, colonia, en la foto superior izquierda, y hacia la derecha y abajo el aspecto al microscopio. Tricoderma es efectiva contra hongos de suelo, también puede actuar sobre hongos de la parte foliar, de la parte aérea,
pero es más efectiva sobre el suelo, sobre todo los hongos que estamos mencionando acá. Actúa como micoparásito, el mecanismo que les mostramos recién, producen enzimas, que ya comentamos, también pueden producir antibióticos de distintos tipos. Además, Tricoderma promueve la germinación de semillas, el desarrollo radicular, el crecimiento de las plantas, la producción de flores. O sea, hay muchos trabajos, incluso un proyecto que se lleva en la cátedra, pero hay en todo el mundo, muchos trabajos, porque a Tricoderma, por supuesto, hay distintos aislamientos, hay que evaluarlo, pero se han encontrado, digamos que Tricoderma también puede actuar como motor de crecimiento vegetal. Bueno, acá un ejemplo del crecimiento radicular, aumento de raíces con Tricoderma de un trabajo que se hizo. En cuanto al mecanismo este de predación, lo comento porque es como increíble las cosas que pasan en la naturaleza también, que es que hay un predador que atrapa a una... En este ejemplo, son hongos que atacan a los nematodes, los atrapan, los adhieren, y entonces esos penetran en el nematode, o sea, lo capturan, lo adhieren, el nematode se acerca atraído por el micelio. Cuando llega al hongo, queda pegado al hongo y el hongo penetra al nematode, se alimenta del nematode y genera con ese desarrollo más mecanismos trampa y vuelve, bueno, puede atacar a más nematodes. Entonces, bueno, como un mecanismo curioso, pero que se da en la naturaleza. Luego tenemos la competición, que como su nombre lo indica, es la competencia o rivalidad entre dos poblaciones por un factor limitante. Entonces, esa competición puede darse por el alimento, por el espacio, por el oxígeno. ¿Cómo funciona este mecanismo? Se usa un agente de biocontrol que le genere deficiencia de algún elemento esencial para el fitopatógeno. También hay muchos trabajos relacionados con esto. Luego, cuarto mecanismo, antibiosis, que es la inhibición de un organismo por un producto metabólico de otro microorganismo. Entonces, hay muchos organismos que producen estos antibióticos. Estamos mencionando algunos mecanismos que utilizan antagonistas, ¿sí? Ahora decimos antibiosis, que es a través de sustancias antibióticas inhibir el desarrollo del fitopatógeno. Entonces, como ejemplo, para dumping, el uso de Pseudomonas fluorescens, o el ejemplo que les mencionamos en fitopatología, para el manejo de agallas de corona. ¿Se acuerdan esa enfermedad que producía esas protuberancias, esos tumores o agallas que generalmente en la corona, o sea, en la base, en el cuello, pero que también puede haber en las raíces o en la parte aérea? Bueno, eso se llama agalla de corona, y también es una que tiene muchísimos hospedantes, pero bueno, es causada por Agrobacterium tumefaciens. Hace muchos años se descubrió que hay bacterias, también del género Agrobacterium, pero Radiobacter, que son capaces de producir un antibiótico que le llaman agrocin, con el cual se protege al cultivo del ataque de Agrobacterium tumefaciens. Es un método que se utiliza hace muchos años, que son productos registrados y demás. Y por ya terminar, tenemos la protección cruzada o preinmunización,
donde, digamos, se incorpora una cepa benigna, o sea, suave o que no produce síntomas, a la planta. En este caso, se inició este método con los cítricos para prevenir de la tristeza de los cítricos, que es una enfermedad viral, de origen viral. Entonces, se protege al plantín de cítrico con una cepa benigna del virus, y con eso la planta queda protegida para ataques posteriores posibles del virus agresivo, ¿no es cierto?, de la tristeza de los cítricos. Este método se usa hace montones de años con mucho éxito. Eso se llama preinmunización. Y ya, resumiendo, ningún programa de manejo podrá adaptarse a todas las situaciones. Yo creo que es fundamental que desarrolle criterio en todos los sentidos. Para lograr un manejo eficiente de las enfermedades vegetales es necesario complementar distintas estrategias sobre la base de criterios ecológicos y económicos, para poder combinar adecuadamente, profundizar los conocimientos y los avances tecnológicos, para la aplicación de todos los elementos que existen y que seguramente van a ir surgiendo a través del tiempo. Usar sistemas de predicción de enfermedades, sobre lo cual hay que, digamos, hay algunos avances, pero se necesita mucho más para anticiparnos y trabajar en forma preventiva para tener mejores resultados. Incorporar al mercado nuevos productos biológicos y químicos más eficientes y o selectivos. Para terminar, chicos, bueno, la intención ha sido brindarles conceptos sobre algunas de las herramientas disponibles para que ustedes vayan incorporándolo y a través del tiempo, su experiencia, obviamente van a ir ampliando el horizonte, pero un poco invitarlos a utilizar su criterio, su análisis y su responsabilidad como ingenieros agrónomos, que pronto, Dios mediante, van a ser, su responsabilidad en cuanto a todo lo que hemos venido hablando. O sea, cada uno usar su criterio, por supuesto, sumar los esfuerzos, escuchar a los especialistas, pero actuar con responsabilidad. Y respecto al tema de la pandemia con el que empecé, mantener la ilusión de que todo va a pasar, que vamos a poder volver a las reuniones, a los asados, etcétera, y transmitir esas ideas positivas y esa posibilidad de ilusionarnos que esto va a pasar y vamos a volver a la vida normal. Y cuidarnos y cuidar a los que nos rodean, ser responsables también en eso. Muchas gracias y ojalá haya sido clara. Lamentablemente no lo tengo frente a frente como en las condiciones normales, pero bueno, cualquier duda o cosa me pueden escribir a mi mail